Hola, hoy vamos a trabajar. Es un tema muy interesante. De entrada, pensé en trabajar el asesinato de John F. Kennedy. Y sí, lo vamos a trabajar, pero así como en Los Simpsons se lee futuro, así yo creo que en El Hombre Araña se lee asesinatos de personajes muy importantes en la historia, como John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Olof Palme, asesinado primer ministro de Suecia, Jorge Eliezer Gaitán de Colombia, que lo asesinaron también antes de llegar a la presidencia. Y también está posiblemente Donald Trump. Y es cuestión de seguir investigando porque si lograra entender este proceso bien, estaríamos diciendo que podríamos saber más de lo que sabemos, ¿no? Más. O sea, antes de que maten a alguien, podríamos saber quién lo puede matar. Entonces, es toda una investigación muy larga, pero es muy interesante, muy, muy interesante. Bien, entonces vamos a comenzar con John F. Kennedy. Bien, John F. Kennedy, su nombre es John Fitzgerald Kennedy, le decían Jack. Nació en Brooklyn, Massachusetts, en Estados Unidos, y falleció en Dallas, Texas, en Estados Unidos, en 1963 a sus 46 años. Su esposa era Jacqueline Kennedy. Bien, fue el 35º presidente de los Estados Unidos y elegido en 1960, ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la guerra de Vietnam. En 1962 abrió la puerta a la mayor guerra química de la historia. Murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, como ya lo habíamos dicho. Crimen por el que fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el comité selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir una conspiración. Yo pienso que valdría la pena que vieran una película que se llama JFK. Es increíble esa película porque muestran, pues, que no fue un asesinato de un solo hombre, sino que fue un complot grande, monstruoso. Aquí les voy a mostrar a Harvey Oswald, Lee Harvey Oswald. Quiero mostrarles algo interesante que salió por alguna razón. Este es el abuelo paterno de Kennedy, Patrick Joseph, y el abuelo materno de Kennedy, John Francis Fitzgerald. Observen las imágenes, las 3 imágenes, y se ve como que se parece mucho al abuelo materno, pero también da el look del abuelo paterno. Es muy loco, pero es muy interesante. Lo dejo porque he hecho varias cosas. Bien, también, bueno, aquí vamos a ver a Abraham Lincoln, ¿no?
el abuelo paterno de Abraham Lincoln, aquí del lado izquierdo, y tenemos a John Wilkes Booth, asesino de Abraham Lincoln. Nada más para que observen las dos imágenes. Solo quiero que observen las dos imágenes. Aquí tenemos el abuelo paterno de Donald Trump, que acaba de salir el escándalo de que a él lo votaron de Alemania, ¿no? Y esta es su esposa de Donald Trump. El abuelo materno de Trump es este, también tenemos eso. Bien, ahora, tenemos el primer atentado de Donald Trump. Entonces, necesito que comparen las dos imágenes de los dos abuelos paternos con el del primer atentado de Donald Trump. Bien, y también tenemos el segundo atentado que no alcanzó, creo que ni siquiera a disparar, pero sí quería matarlo también. Entonces, vean las imágenes de los abuelos. El primer atentado de Donald Trump fue Thomas Matthew Crooks, ¿no? Y compararlo con los abuelos, ¿no? Y el segundo atentado, que es Trump Ryan Wesley, también quiero que lo comparen con los abuelos, nada más solo por ver esto. Hay otro que es el primer ministro de Suecia. También puse a los dos abuelos. Este primer ministro se llama Olof Palme. Falleció el 28 de febrero de 1986 a sus 59 años en Estocolmo. Iba con su esposa cuando lo mataron. Y aquí están el abuelo paterno y el abuelo materno del primer ministro de Suecia. Y miren a los culpables. Miren nada más a los culpables. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que los chivos expiatorios como el hombre araña, como el asesino, el supuesto asesino de Abraham Lincoln, el supuesto asesino de John F. Kennedy, el supuesto asesino de todos, son los abuelos de ellos. Pero de todos modos, esa conjetura se las dejo a ustedes. Pero con Olof Palme sí queda perfectamente claro que los dos supuestos asesinos conectan con los dos abuelos. Hay uno que no logré encontrar, uno de los abuelos de alguno de los primer ministros y presidentes de asesinados, pero casi que tengo todo, ¿no? Sí investigué con la IA, pero no lo logré. Pero aquí está. Traten de ver el parecido. En el caso de Donald Trump, el parecido de uno de los abuelos con uno es muy alto, pero con el otro es bastante parecido, porque ambos son como de caras largas y todo, ¿no? Bien, en el caso de Kennedy, pues jala mucho la idea, o sea, con uno sí se ve casi perfecto, pero con el otro no tanto. Pero básicamente estaríamos diciendo que si, por ejemplo, matan a Trump y sale uno de los dos abuelos, es un chivo expiatorio, o sea, estaríamos diciendo eso. Y creo que es muy importante mostrar esto porque, pues, estamos viendo que hay, o sea, que atrás de esto hay un complot total, es un grupo de personas que toman decisiones por el país, ¿no? Y eso es horrible y que se lo oculten a uno toda la vida es horrendo y lo lamento mucho por Colombia, por Suecia, por México, por Inglaterra, por Estados Unidos, lo lamento si ha ocurrido ese tipo de cosas.
no me parecen justas. Dos cosas antes de continuar con el escrito. Una es que yo hace mucho tiempo, en el debate entre Biden y Donald Trump, yo vi un hombre grande, de cara cuadrada, corta, de edad, pelo blanco, y no me acuerdo qué más. Por eso digo que estos muchachos que atentaron contra Donald Trump no son realmente las personas que tenemos que buscar. Entonces, yo había hablado de esa imagen que estaba estable y duró mucho tiempo estable. Estos dos muchachos que atentaron, yo no creo que estuvieran solos. O sea, o se viene algo más grande, un complot más grande. Y pues realmente con todas las cosas que ha hecho Donald Trump, la gente no está muy contenta con él. Otra cosa que les quiero comentar es que cuando vi a Donald Trump, vi a John F. Kennedy y he visto cosas como muy paralelas. Por ejemplo, las elecciones de John F. Kennedy parece que las ganaron a la mala. O sea, hicieron trampa con John F. Kennedy. Con Donald Trump no hicieron trampa, pero o sea, si se hubieran contado los votos 1-1, no hubiera ganado Donald Trump, como se hace la votación en México, hubiera ganado Kamala. Pero como se hace diferente en Estados Unidos, pues entonces ganó Donald Trump. Tres, yo siento que si sobre Donald Trump estoy viendo a Kennedy es porque está tratando de hacer cosas como Kennedy, paralelo a Kennedy, ¿correcto? Pero además, Kennedy estaba en contra de las guerras y él intentó parar las guerras. Y lo que está haciendo Donald Trump es exactamente igual. Entonces, eso produce enojo en todas las personas que quieren las guerras. Una de las cosas que pasó con Kennedy es que los cubanos querían que entrara en la guerra contra Cuba para poder hacer un cambio social en Cuba. Y así muchas cosas de guerras que él no quiso entrarle. Entonces estaban enojados los cubanos, estaba enojada la mafia. Ahorita les explico toda esta parte, pero siento que Donald Trump está haciendo algo como muy paralelo y eso produce enojo en aquellas personas que quieren que continúen las guerras. Bien, seguimos entonces con el escrito. Había un testigo que se llamaba Lee Bowers, que vio más. Murió por un choque y dijo que lo habían drogado en la cafetería. Dijo Lee Bowers, escuché 3 disparos. Uno, luego una pequeña pausa, luego 2 muy seguidos. También se escuchó la reverberación de los disparos. Bien, eso es no es el único testigo que murió mágicamente, o sea, que podría no haber sido, pero no es el único testigo que murió así mágicamente, digámoslo así. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por el periodista David Talbot, Allen Dulles sería el autor intelectual del asesinato del presidente Kennedy, quien en 1961 le había destituido del cargo de director de la CIA por el fracaso del plan desarrollado por Dwight Eisenhower para invadir Cuba, la operación de Bahía de Cochinos. Bien, aquí tenemos a este exdirector de la CIA que lo votó John F. Kennedy y que se llama Allen Dulles. Bien, se los muestro. Muchos han considerado a Kennedy como un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas de su país, continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes
de los Estados Unidos. Bien. Ahora, al ver el holograma, acuérdense que hay una segunda imagen sobre los rostros de las personas, que es lo que yo siempre veo. Ese día estaba yo trabajando con Vicky y salió Octopus de la película El Hombre Araña y el hijo también del Hombre Verde, que también es el mejor amigo del Hombre Araña, que es Harry Osborn. Esas dos imágenes obtuvimos. Bueno, entonces aquí les paso a Octopus y aquí les paso a Harry Osborn. Bien. ¿Por qué digo que Donald Trump entra en este proceso? Porque he visto sobre Donald Trump a John F. Kennedy, entonces me parece que son paralelos, pero no hay un malhechor hasta ahorita que haya yo buscado que se parezca a Donald Trump. Vamos a ver si más adelante lo encuentro, ¿no? Pero sí he visto varios. Y bueno, tenemos a Harry Osborn, que es otro malhechor, ¿no? Que al principio son amigos con el Hombre Araña, pero se vuelve el malhechor. Bueno, ahora voy a hablar sobre las teorías del asesinato de Kennedy. Existen varias teorías sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Estas teorías se crearon poco tiempo después de la muerte de Kennedy y han continuado surgiendo desde entonces. Cuando se intenta profundizar sobre este tema, aparece como gran obstáculo la enorme cantidad de información falsa que hay disponible. Muchas de estas teorías proponen una conspiración, esto es sacado de Wikipedia, que envolvería a organizaciones tales como el Sistema de Reserva Federal, la Agencia Central de Inteligencia, la KGB, la mafia, el director de la Oficina Federal de Investigación, FBI, Edgar Hoover, nada menos. Y este es el que yo vi primero. Edgar Hoover, que es igualito a Octopus. Seguimos al vicepresidente Lyndon B. Johnson y a Richard Nixon, incluyendo intereses del ejército y del gobierno de los Estados Unidos, así como también la organización masónica. O sea, que pudo haber sido un complot grande, ¿correcto? Pero la primera imagen que vimos, les conté que era Octopus. Bien, ahora les muestro a Edgar Hoover. Y ahora les voy a mostrar las dos imágenes solamente para que vean por qué pienso que el mayor culpable del asesinato de John F. Kennedy es Edgar Hoover. Edgar Hoover estaba abajo del hermano de John F. Kennedy, que era Robert Kennedy, y eso no le gustaba para nada. Hay otra cosa que encontré más adelante se los voy a explicar, pero parece o dicen las malas lenguas que él era homosexual y que lo sabía la mafia. Por lo tanto, Edgar Hoover supuestamente nunca trató de meterse con la mafia porque ellos lo tenían controlado. Pero lo otro que sé de Edgar Hoover es que sabía todos los secretos de los grandes políticos de Estados Unidos porque él los vigilaba y con eso tenía herramientas para cerrarles la boca a los presidentes, etcétera. Es una imagen muy importante, pero hay un lado que no lo muestran cuando, por ejemplo, ves películas o documentales de Edgar Hoover, que es como esta parte del control a través del espionaje, ¿no? De muchas personas importantes en Estados Unidos. El exdirector de la CIA no es para mí como el primer culpable de todo. Siento que realmente es Edgar Hoover porque quiero que vean la foto del director del FBI, ¿no? Que es Edgar Hoover, ¿no? Y Octopus. Y con eso queda muy claro que la primera imagen que salió fue Edgar Hoover. Bien.
Después, les puedo pasar a Lyndon B. Johnson para que lo vean. No da el look de Octopus, y Nixon tampoco da el look de Octopus. Entonces, siento que Edgar Hoover es el que sale como Octopus, ¿no? Lo que sigue es hacer el retrato hablado y ver cuál de los tres conecta. En la siguiente sesión, para buscar la imagen más cercana, no logramos hacer el retrato hablado porque nos detuvimos, pues vimos nada menos que a Abraham Lincoln sobre Kennedy y a Hitler. Entonces, bueno, ¿por qué aparece Hitler? Entonces, busqué alguna conexión entre John F. Kennedy y Hitler. Bien. Después vamos a trabajar la parte de Abraham Lincoln. Entonces, en un escrito dice, se tambalea la leyenda. Un libro reciente, creo que está en El Mundo, España. Un libro reciente publicado, de reciente publicación, revela que el presidente estadounidense John F. Kennedy fue durante una etapa de su vida confeso admirador de Adolfo Hitler y la Alemania nazi. Los mencionados relatos de viajes y cartas que relatan las andanzas de John F. Kennedy por Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler comandaba el Tercer Reich, son ahora desclasificados para mostrar a un joven partidario del régimen que iba a precipitar al mundo al mayor enfrentamiento bélico de la historia. Visto en retrospectiva, el impacto del posicionamiento de JFK es mayúsculo, más aún si se tiene en cuenta que años después él mismo se vio combatiendo en el frente contra los nazis, al tiempo que su hermano mayor, el teniente Patrick Joseph, o sea, Joe Kennedy Jr., resultó muerto en el curso de una operación militar. Qué triste. Si bien su cuerpo nunca llegó a ser recuperado, además. Otras reflexiones de John F. Kennedy se refieren a las infraestructuras del régimen, como cuando asegura que las autobahns eran las mejores carreteras del mundo. A ello hay que añadir una visita a la residencia veraniega de Hitler en Berchtesgaden, Baviera, construida en la cima de la montaña. Quien ha visitado estos dos lugares puede imaginarse fácilmente cómo Hitler emergerá dentro de unos años del odio que actualmente le rodea como una de las personas más importantes que han existido. Dejó constancia de sus impresiones por escrito. Los especialistas en Kennedy afirman que sus escritos oscilaron entre la aversión hacia Hitler y la atracción por Alemania. Una mezcla de sentimientos que queda de manifiesto en otros pasajes del libro. En otro momento deja constancia de sus impresiones al caminar por un Berlín devastado por la guerra, donde detecta un abrumador hedor de cadáveres dulce y nauseabundo. Sobre Hitler, que se había suicidado poco antes, llegó a decir, su ambición sin límites por su país lo convirtió en una amenaza para la paz mundial. Pero tenía algo misterioso, era materia de leyenda. Estamos diciendo que sobre Kennedy yo vi a Hitler, vi a también sobre Donald Trump, vi a Kennedy, y también vimos vi a Abraham Lincoln. Entonces, son grandes hombres, pero que si se pasan, puede pasarles lo mismo que a Hitler, ¿no? O sea, pueden ser una amenaza para la paz mundial por ese sobredeseo de hacer más cosas por su propio país o por su propio mundo, ¿no? Hablan de que Marlene Dietrich también estuvo con John F. Kennedy, y Marlene Dietrich tiene la fama paralela en Europa con Renata Müller, que Renata Müller fue amante de Hitler y Marlene Dietrich, digamos que
a mí en lo personal me parece que fue más Marilyn Monroe, pero en Wikipedia encontré que era Marlene Dietrich. Bueno, el caso es que las dos tenían son muy paralelas, la una en Estados Unidos y la otra en Europa. O sea que, pero Renata Müller murió porque cayó de un tercer piso misteriosamente y sobre el rostro de Renata Müller yo vi al director de la KGB de esa época bueno, eso está en toda la investigación que hice sobre Hitler. Fue una de las tres imágenes, Renata Müller fue una de las tres imágenes. La otra fue su sobrina de Hitler, Jelly Raubal, y la otra imagen que vi sobre Hitler fue Mussolini. Jamás vi imágenes como de judíos, jamás hubo nada de eso y pienso que cómo es posible que no hubiera esas imágenes de judíos sobre Hitler, ¿no? Con lo que estaba atorado y no salieron. Salieron dos mujeres y Mussolini, Mussolini era muy paralelo a Hitler. Bueno, esto lo dejo ya a un lado y ahora sí voy a tomar lo que vi, que fue, la otra imagen que vi fue Abraham Lincoln, que al primero que vi fue a Abraham Lincoln. Y sabemos que también fue un gran presidente de Estados Unidos. Bueno, le vamos a parar ahorita. En resumen, lo que quiero que entiendan es que el hombre araña conecta posiblemente con asesinatos de personajes muy importantes en la historia del mundo, ¿no? Probablemente con que los abuelos sean los chivos expiatorios y no los reales asesinos de aquellos personajes importantes en la historia del mundo. Y dos, que el gran creativo, el que ideó el asesinato del presidente John F. Kennedy, para mí es Edgar Hoover, el director del FBI de Estados Unidos, por encima de todos los demás. No dudo que haya estado mezclado mucha gente, la mafia, todo eso, pero Edgar Hoover creo que fue el creador o el que creó la idea de asesinarlo. Bien, ¿por qué? Porque salió primero, salió Octopus, que es totalmente paralelo a Edgar Hoover. Tenía muchas manos, ¿no? Y eso es paralelo a observar, tenía cómo controlar a muchos de los personajes importantes de Estados Unidos, porque podía observarlos, los vigilaba y los controlaba. Bien, dejamos esto acá, es la primera parte del trabajo del asesinato de John F. Kennedy y quería sacarlo porque encontraron nuevos papeles dentro del FBI, ¿no? Donde muestran muchas cosas y ya grandes investigadores están haciéndolo, cosa que es muy importante que se sepa la verdad, la verdadera realidad. Si les gusta mi canal, compartan, suscríbanse, activen la campanita y aquí estoy. Cualquier duda, escríbanme, aquí estoy. Gracias, nos vemos.